Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver el primer tema del grado sexto del área el área de matemáticas que tiene que ver con las mediciones en el plano cartesiano. Bueno, si no saben qué es el plano cartesiano, no se preocupen, igual aquí lo vamos a explicar, vamos a ver para qué sirve y con eso aprendemos a usarlo mejor. Bueno, pero primero pues vamos a ver la pregunta, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Y nos dice, Ángela dibujó la siguiente figura y nos muestra básicamente un triángulo que ahorita vamos a ver qué tipo de triángulo es. Y dice, ¿cuál es la medida del segmento AC en la figura? A, 8 unidades, B, 5 unidades, C, 6 unidades o D, 7 unidades. ¿Listo, chicos? Lo importante es que ustedes básicamente tengan en cuenta que esta U de acá es simplemente una letra que se utiliza para denotar unidades, o sea, es para decir que esos son unidades. En lugar de colocar centímetros o milímetros o kilómetros, se coloca simplemente unidades para que sea algo más general. ¿Listo? Pero esa U significa unidades y cada vez que ustedes lo vean en una pregunta, pues acuérdense de eso, que significa unidades, ¿vale? Bueno, entonces tengo aquí las diferentes respuestas. Ahora vamos a ver qué es un plano cartesiano. Y pues aquí ya tenemos el dibujito que básicamente es como un plano cartesiano o pues una cuadrícula, también lo pueden ver así. Pero bueno, el plano cartesiano, y vamos a ver si por una vez en la vida puedo dibujar una línea recta. Entonces, el plano cartesiano es esto que tengo acá. Básicamente, pues obviamente eso se puede estirar más hacia la izquierda y hacia abajo, pero pues lo voy a dejar así. Pero el plano cartesiano es una herramienta que uno utiliza para relacionar dos variables. En este caso es la variable y y la variable x. ¿Listo? Entonces aquí en este puntico, en toda la mitad, tengo el punto 0,0, las coordenadas 0,0. ¿Qué quiere decir? 0 en x y 0 en y. Si yo corro hacia la derecha de ese puntito, voy a tener los valores de x positivos. Pero si corro hacia la izquierda voy a tener los valores de x negativos. ¿Listo? Si subo por sobre ese puntito voy a tener los valores positivos de y si yo bajo voy a tener los valores negativos de y. ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un puntito acá? Digamos que ese puntito es 2,2. ¿Listo? Entonces quiere decir que en este punto en específico el valor de x es 2 y el valor de y es 2. O sea, quiere decir que cada vez que x tenga un valor de 2, el valor de y va a ser 2. Y esto nos ayuda a darnos cuenta de que existe una relación entre estas dos variables, entre la variable x y la variable y. Entonces la variable x es la variable independiente. ¿Listo? ¿Qué significa variable independiente? Pues significa que yo la puedo mover a mi antojo y no depende de ninguna otra variable. ¿Listo? Eso es una variable independiente. Recuerden, variable independiente significa que no depende de ninguna otra. Y la variable y, por lo general, significa variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque esta sí depende de cómo varíe x, ¿listo? O sea, para cada valor de x yo voy a tener un valor de y correspondiente y y, o el valor de y, va a variar de acuerdo a cómo varíe x, ¿listo? Entonces por eso es la variable dependiente, porque depende de cómo yo mueva x, ¿listo? Entonces ahora tenemos aquí esta cuadrícula y básicamente aquí podemos ver que tenemos un triángulo isósceles. Entonces es importante que nosotros sepamos que este triángulo es isósceles. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí. Isósceles. ¿Listo? Porque es un triángulo, perdón, este no es un triángulo isósceles, sino es un triángulo escaleno. ¿Listo? Si ven, ya hasta la profesora se confunde. Entonces es un triángulo escaleno. ¿Por qué es escaleno? Porque tiene todos sus tres lados desiguales. O sea, si ustedes ven este lado, es diferente a la medida de este lado y es diferente también a la medida de este lado. Entonces, es un triángulo sí porque tiene tres lados normales y los tres lados pues son líneas rectas, pero los tres lados son desiguales. Ninguno tiene la misma medida
del otro. ¿Listo? Si ustedes quieren podemos calcular, por ejemplo, si me pidieran calcular los tres lados, pues podríamos hacerlo, pero en este caso solo me están pidiendo que diga cuánto vale el segmento AC, o sea, cuánto es la distancia desde este punto hasta este punto. Aquí es muy fácil hacerlo porque lo único que tengo que contar es los cuadritos, miren, de aquí a aquí, del punto a este punto hay una unidad, de este punto acá, o sea, o del punto A este punto hay dos, del punto a este punto hay tres, acá hay 4, 5 y 6, ¿listo? Solo lo que tengo que hacer es contar las unidades. En este caso no tengo que mirar cómo varía uno con respecto a la otra, como se hace en un plano cartesiano normal, ni tengo que mirar cuánto vale este lado, ni cuánto vale este lado. No, simplemente tengo que ver cuánto vale el segmento AC. Cada vez que ustedes les digan un segmento AC o el segmento AB o el segmento BC, es cuánto mide la distancia desde este punto, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto C, o desde el punto A hasta el punto B, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para que entendamos un poquito mejor eso. Así que en este caso, el número de unidades que hay entre el punto A y el punto C son 6 unidades. ¿Listo? Esto quiere decir que en nuestro caso la respuesta es la C. ¿Listo, chicos? Entonces ya entendemos un poco mejor el plano cartesiano, sabemos qué tipo de triángulo es y ya tenemos la respuesta. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!